Hola, ¿cómo estás? El día de hoy quiero comenzar con un versículo que se encuentra en 1 de Juan 2, del 15 al 17, y dice: no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Nosotros tenemos una tendencia a hacernos independientes de Dios, a creer que no le necesitamos. Queremos hacer nuestra voluntad, obramos a nuestra manera, y primero están nuestros pensamientos antes que Dios, antes que su palabra. Aquel que hace su propia vida, aquel que hace su propia voluntad, va a terminar mal. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero, ¿cómo hacer la voluntad de Dios? Número 1. Necesitamos conocer a Dios. En Juan 7, 28 al 29 dice: mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó: es cierto, ustedes me conocen y saben de dónde provengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz y ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque provengo de él y él me envió a ustedes. Jesús tuvo un ministerio de éxito porque él hacía la voluntad de Dios. En el mundo tienen un concepto equivocado acerca de Dios y se le cuestiona diciendo: si Dios es bueno, entonces ¿por qué suceden las guerras? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué la situación que estoy pasando? Aquel que cuestiona es porque tiene un concepto equivocado de Dios. En Romanos 8:32 dice: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Conocer a Dios es vivir lo que Dios piensa. Cuando Jesús decía que conocía al Padre, estaba seguro de lo que Dios quería que él hiciera. Si quieres conocer la voluntad de Dios, conócelo a él. Muchos fracasan porque no saben quién es Dios. Leen la Biblia y no saben qué quieren. Si conociéramos a Dios, nos evitaríamos errores que dañan nuestra vida. Número 2. Necesitamos morir a nuestra voluntad. En Mateo 26:42 dice: entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Jesús en esta ocasión dijo: hágase tu voluntad. Esto me imagino que no fue fácil, el decirle al Padre: hágase tu voluntad por encima de mi voluntad. No fue fácil, pero si queremos tener éxito, debemos asegurarnos que Dios está de acuerdo con cualquier decisión que tomemos en nuestra vida. Número 3. Necesitamos obedecer sin importar las circunstancias. En Lucas 5, del 4 al 5 dice: cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Pedro no era un novato en la pesca, él sabía cuál era el momento para pescar. Pedro se dedicó toda la noche a pescar y no lo logró. Vino Jesús a él y le dijo la palabra clave: ve mar adentro. Para muchos es difícil creer en Dios y es porque le ponen lógica a todo. No le pongan lógica a Dios porque no lo entenderemos. Simplemente obedezcamos lo que Dios nos pide. Cuando Dios nos manda a hacer algo, no es momento de preguntarle, es momento de obedecer. Cuando nos dejamos guiar por Él, tenemos grandes resultados. Número 4. Necesitamos renovar nuestra mente. En Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
Si queremos conocer la voluntad de Dios, debemos renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar. Todos hablan conforme a lo que ven, conforme a lo que escuchan. Debemos evitar las palabras negativas y las quejas. Si ves que las cosas van mal, no hablemos lo que vemos, sino lo que queremos ver. Renovar tu mente es cambiar tu disco duro y que Dios cambie tu manera de ver las cosas. Número 5. Necesitamos tener paciencia. En Hebreos 10:36 dice: perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. La mayoría de las personas no hacen la voluntad de Dios porque les hace falta paciencia y hacen las cosas de manera rápida y acelerada. Se adelantan. La Biblia dice que Abraham y su esposa no podían tener hijos. Ismael era un error que cometió Abraham bajo presión. De Ismael procede el pueblo árabe. Podemos notar que israelitas y árabes no se pueden ver. Entonces, esto nos da a entender que toda decisión bajo presión nos lleva a un error. Hay que tener paciencia para actuar y para hacer la voluntad de Dios y luego recibir nuestra promesa. No te adelantes a la voluntad de Dios. Sé paciente, sé obediente, camina en la voluntad perfecta de Dios y será lo mejor para tu vida. Bendiciones.